No, espérate. No, ya, sí, ya. Entonces, bueno, la clase pasada estábamos analizando una sentencia de unificación. Es una posición bien interesante, una decisión de unificación. Y quisiera darles el uso de la palabra a Ronnie y a Ángela, que son los integrantes del grupo. Especialmente me gustaría escuchar a Ronnie porque en la clase anterior estábamos con el debate precisamente en cómo se debía contar el término de caducidad cuando las partes habían suscrito un acta de liquidación bilateral luego de vencido los 4 y 2 meses, pero dentro del término de los 2 años. Si se entendía que se debía retomar a partir de ahí el término, se volvía a contar o no. Igual el auto, ustedes debieron haberlo leído también, pero al grupo expositor quisiera escucharlos como para que puntualicemos ya efectivamente cuál fue la unificación, que ustedes lo venían planteando, pero que luego que sus compañeros ya estudiaron el auto, es mucho más fácil entender la lógica del Consejo de Estado. Entonces, está el grupo, era Ligia, Ángela, Alejandra, Magda y Ronnie. ¿Ronnie está? No, Ronnie no está. ¿Algún otro integrante del grupo? Ligia, Susana, ¿está? Supongo que no. Magda. Magda está. Magda Alejandra. Bueno, los demás compañeros tuvieron la oportunidad de leer el auto. Creo que era Elías, si no estoy mal, que hacía la reflexión frente a la sentencia que ustedes tienen. No, mentira, no era Elías. Yo sé que alguno de ustedes planteó la decisión de cara con la sentencia que tenían. Bueno, entonces ante el silencio, quedó claro cómo se contabiliza el término de caducidad cuando estamos en presencia de un acta de liquidación bilateral que no fue suscrita durante el término de los 4 meses ni durante los 2 meses de liquidación unilateral por parte del Consejo de Estado, por parte de la Administración. Julián. Doctora, buenas noches compañeros. A ver, en ese momento, pues yo intervine toda vez que la sentencia que nos corresponde a nosotros también es una controversia contractual. Pero pues la que nos corresponde a nosotros, pues no corresponde a que haya habido una liquidación unilateral posterior a los 6 meses que establece la norma, indicando los 4 correspondientes a la liquidación del contrato, los 4 que se establecen en Ley 80, y los dos meses posteriores que tiene la entidad para hacer la liquidación unilateralmente. Y entonces empezaría a correr los 2 años de la caducidad a partir de ese momento. Pero entonces lo que se planteaba de acuerdo a la sentencia que leyeron los compañeros era que posterior haber pasado esos 6 meses, había una liquidación por parte de la entidad, y entonces que eso permitía que empezaran a correr los 2 años a partir de la fecha de la liquidación que hiciera la entidad. Pero lo que dice la sentencia de unificación es que necesariamente para que eso se dé, pues tiene que haber una liquidación bilateral, o sea, que las partes se pongan de acuerdo posterior a esos 6 meses, y entonces al ponerse de acuerdo y hacer la liquidación, ahí sí empezarían a contar los dos años, 2 años. y no si es la entidad la que
posterior a los 6 meses hace una liquidación de manera unilateral, no empiezan a correr los 2 años después de hacer la liquidación unilateral, sino que tendría que ser como requisito sine qua non que sea bilateral. Así fue que lo entendí, doctora. Sí, y efectivamente esa es la forma correcta, Julián. El grupo expositor, creo que yo leí ahorita que Ronnie ya estaba ingresando, porque dentro del grupo expositor creo que existía como una interpretación distinta, porque uno era lo que planteaba Ángela y Alejandra, creo, y Ligia, Ronnie doctora. luego hizo, Ligia, y luego Ronnie hizo otra intervención que cuando ustedes hacen la reflexión, claro, estaba planteando una posición jurisprudencial supremamente distinta, pero no, la que trae el auto que este grupo está exponiendo es una autounificación de sección, o sea, es una posición que tiene la sección tercera en pleno, ¿sí? Entonces, acá se cuenta el término de caducidad de esta controversia contractual. Condición, debió haber existido una liquidación bilateral. Punto número 1. 2, debió haberse hecho dentro de los 2 años. Si no se hace dentro de los 2 años, ya no podría haber hecho la entidad la liquidación bilateral. Y eso empieza a partir de ese momento el término de caducidad de los 2 años. Por eso cuando ustedes leen la sentencia, ahí dice, mire, el contrato terminó como en diciembre del 2014. Luego se liquida, ahí hay pues una anotación frente a 10 días, si era el 4 o era el 14. Pensemos que eso no existía para no desviarnos en la discusión y se planteó que era el 14 de diciembre del 2015 cuando ellos hicieron la liquidación bilateral. Ya había transcurrido un año desde que se había terminado el contrato, básicamente. Entonces ahí la pregunta del Consejo de Estado y la tesis jurisprudencial es, ok, ¿qué pasa con el término de caducidad cuando las partes liquidan de manera bilateral luego de haberse agotado el término de 4 y 2 meses, es decir, los 6 meses? Se entiende que debieron que el término vuelve a empezar o que a la entidad o a las personas le queda solamente lo que restaría del término, que si partimos de la segunda hipótesis diríamos entonces, se terminó en el 2014, cuento 6 meses más y a partir de junio del 2015 tendrían 2 años, entonces por ende tendría hasta junio del 2017. En el caso en particular, el Consejo de Estado le dice no, unifica jurisprudencia y debemos entender entonces que como se hizo la liquidación bilateral, que como no hay ninguna consecuencia jurídica en que las liquidaciones bilaterales se hagan fuera de los 4 meses, o qué consecuencias jurídicas hay, no las hay, entonces se debe entender que si se hace por fuera de ese término, pero dentro de los 2 años, una vez se suscribe la acta de liquidación, cuentan 2 meses más, 2 años más. En ese orden de ideas, en el caso en particular se parte. Tenemos entonces terminación año 2014, diciembre. Liquidación bilateral, año 2015, diciembre, un año después. Y término de caducidad finalizó ¿cuándo? Diciembre del 2017. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues obvio con las anotaciones de la conciliación y todo esto, pero a grosso modo, ese es el análisis y la manera en cómo unifica el Consejo de Estado su jurisprudencia. Bueno, entonces es la manera en cómo hoy por hoy se aplica, porque no ha habido cambio jurisprudencial, la liquidación bilateral de cara con la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Dicho esto, entonces ahora sí les doy el uso de la palabra a ustedes, Freddy, Jorge, Elizabeth, Jenny, Julián, para que expongamos esta sentencia, la de controversias contractuales también, la del 5 de marzo del 2015, haciendo precisión, como lo planteaba Jorge al inicio, que aquí no se habla de liquidación bilateral. Acá la situación es distinta, entonces por eso el término se cuenta de manera distinta, ¿sí? Entonces, y de una exponemos la novena, que ya ahí terminamos controversias contractuales y nos vamos a nulidad electoral. Bueno, exponen de una vez la de nulidad electoral. Entonces, les doy el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora. Julián Salís, ya estoy compartiendo pantalla por si están viéndola. Sí, ya la estoy viendo. Sí, ya la estoy viendo ahí.
Listo, Julián. Entonces, doctora y compañeros, yo voy a hacer la exposición de la sentencia 38992 del 2015. El caso corresponde al Fondo Nacional, al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. ¿Me están escuchando bien? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, escuchamos bien, sí. Bueno, gracias. Entonces, les decía que el caso consiste en que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, como parte actora, inicia una demanda de controversia contractual en contra del Consorcio Cárceles 2005 y el Consorcio Orbe Limitada. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, les decía que FONADE frente a los consorcios Cárceles 2005 y Consorcio Orbe Limitada. El caso se trata de que el 15 de julio se suscribió entre FONADE y el Consorcio Cárceles 2005 el contrato de consultoría 2051542. El mismo 15, con un plazo de ejecución de ese contrato de 6 meses. El mismo 15 de julio del 2005 se suscribe un contrato entre FONADE y el consorcio Orbe. El contrato corresponde al número 2051914 y cuyo objeto era la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable del contrato de consultoría celebrado entre FONADE y Consorcio Cárceles 2005. Por lo tanto, el término de ejecución de este segundo contrato pues era igual al del contrato madre. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como hechos relevantes en el grupo encontramos que FONADE presentó una demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo en contra de los miembros del consorcio Cárceles 2005 y el consorcio Orbe, con quienes celebró el contrato inicial de estudios y el de interventoría. FONADE advierte que pues, durante la ejecución de ese contrato con el consorcio Cárceles se incurrió en numerosas irregularidades que no fueron advertidas por el consorcio Orbe, pues, que era el encargado de la interventoría, y que esta circunstancia obligó a FONADE a suspender su ejecución, lo cual generó retrasos en el cumplimiento de los cronogramas y sobrecostos administrativos. Indicó además que tanto el consorcio Cárceles como el consorcio Orbe adquirieron pólizas de seguro de cumplimiento, pero que las respectivas empresas aseguradoras negaron las reclamaciones por considerarlas improcedentes. Entonces, FONADE solicitó que se declarara que los consorcios Cárceles 2005 y Orbe incumplieron las obligaciones contenidas en los contratos suscritos con ellos. Solicitó también que se declarara que como consecuencia del incumplimiento de los contratos, los consorcios Cárceles 2005 y Orbe deberían indemnizar a FONADE por los daños y perjuicios causados conforme a los artículos 178 del Código de Contencioso Administrativo y 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil. El 21 de abril del 2010, la sección tercera, subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por caducidad de la acción. Entonces, el 30 de abril de 2010, la parte actora, o sea, FONADE, interpuso recurso de apelación contra la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando se revocara y en su lugar se profiriera auto admisorio de la demanda, para lo cual adujo que la acción de controversias contractuales promovida por FONADE contra los dos consorcios no le resultaban aplicables las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, sino las del Código Civil, en razón a que al momento de la celebración de los contratos, o sea, 15 de julio del 2015, y tengamos presente esta fecha, FONADE no estaba sometida a las normas de la contratación estatal,
sino del derecho privado, dado que aún no había entrado en vigencia la Ley 1150 del 2007. Agregó el representante judicial de FONADE que en caso de considerar que la norma aplicable es el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe tenerse en cuenta que FONADE únicamente tuvo conocimiento de los hechos de incumplimiento durante la ejecución del contrato de obra celebrado y ejecutado con posterioridad a la terminación de los contratos objeto de la demanda. Entonces, aquí nos llevan a plantearnos dos problemas jurídicos. El 21 de abril del 2010, la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechaza la demanda por caducidad de la acción. Entonces, expresa el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que el plazo fijado para la ejecución de los contratos era de 6 meses, contados desde el 15 de julio de 2005. Fecha de suscripción de estos, por lo tanto, se vencían el 4 de febrero de 2006. O sea, estamos hablando de los mismos 4 meses que tiene la entidad para liquidar el contrato en forma bilateral, o los 6 meses porque le agregamos 2 meses más a la liquidación unilateral por parte de la entidad. Y entonces dice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no se aporta acta de liquidación de los contratos, pero con fecha 4 de febrero existe un acta, la número 12, correspondiente al recibo y aprobación de diseños, documento que constituye la última actuación. Entonces la última actuación sería del 4 de febrero del 2006. Entonces, la solución al problema jurídico en primera instancia, entonces establece el tribunal que si los contratos se hubieran liquidado en forma bilateral, las partes contaban con los 4 meses para liquidar el contrato, o sea, hasta el 4 de junio del 2006, así como lo manifesté anteriormente. Y desde allí contaban 2 años para iniciar la acción de controversias contractuales, o sea, hasta el 4 de junio del 2008. Pero los contratos no se liquidaron en forma bilateral. Entonces, en el caso de la liquidación unilateral de los contratos, la ley faculta 2 meses más para llevar a cabo, por lo tanto, podría irse hasta el 4 de agosto del 2006 y desde esa fecha contar los 2 años para iniciar la acción de controversias contractuales, o sea, hasta el 4 de agosto del 2008. La demanda en ejercicio de la acción de controversia contractual fue presentada el 13 de noviembre de 2009. Y fue por ese motivo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la rechazó por ser extemporánea, haber caducado el término previsto en la norma para iniciar la correspondiente acción. Entonces, como quiera que el accionante apeló, entonces el problema jurídico sube a la segunda instancia. Y el 30 de abril del 2010, la parte actora interpone ese recurso de apelación contra la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el objeto de que se le revocara, la sentencia proferida y se profiriera un acto admisorio de la demanda. Para el efecto, adujo el representante judicial de FONADE que la acción de controversias contractuales promovida por FONADE contra los consorcios Cárceles 2005 y Orbe no le resultaban aplicables las disposiciones del Código Administrativo, sino las del Código Civil. Entonces, que con base en el artículo 40 citado, se concluye que debe aplicarse el término de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 del 2002, cuando tratándose de controversias o litigios no administrativos de una entidad estatal, los hechos generadores de ellos hubieran ocurrido antes de la expedición de la Ley 1107 de 2006 y por ende también antes de su expedición se hubiese iniciado a correr el término aludido. De acuerdo con lo expuesto, cuando los hechos generadores de la controversia litigiosa se haya presentado con anterioridad a la vigencia de la Ley 1107, es decir, con anterioridad al 27 de diciembre de 2006 y por ende también antes de su expedición hubiera iniciado a correr el término de caducidad, debe aplicarse el término de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791, y esto correspondería a 5 años en la prescripción ordinaria y 10 años en la prescripción extraordinaria.
Entonces, el Consejo de Estado, en segunda instancia, considera que, de acuerdo con el certificado, bueno, el Consejo de Estado se plantea dos problemas jurídicos. El uno es la caducidad de la acción y el otro es si a FONADE, ¿sí? Hay que aplicarle las normas del Código Contencioso Administrativo o las normas del Código Civil, como lo plantea el representante judicial en la apelación. Entonces, el Consejo de Estado considera que, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, el Fondo Financiero de Proyectos, o sea, FONADE, es una empresa industrial y comercial del Estado, con personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, vinculada al Departamento Nacional de Planeación. Por lo tanto, los contratos que celebre son estatales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Y entonces con esto queda solucionado el primer problema que se plantea al tribunal. Y entonces, efectivamente, las controversias que surjan de los contratos celebrados con FONADE, pues van a ser de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, en el marco del ordenamiento jurídico, la determinación de la naturaleza jurídica del contrato depende, a su vez, que tenga la entidad que lo celebra. Si esta es estatal, pues el contrato también lo es, sin importar el régimen legal que se le va a aplicar. La afirmación anterior tiene fundamento legal, como lo mencionaba en los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993, o sea, el Estatuto Contractual Nacional. Habiendo definido que FONADE es una entidad estatal, las controversias suscitadas en torno a la ejecución de estos contratos corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así las cosas, necesitamos establecer también si la parte actora presentó la demanda en tiempo o por el contrario se vio afectada por el fenómeno de la caducidad, que es el segundo problema jurídico que se plantea el tribunal. Y entonces ahí nos debemos remitir al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que corresponde a la caducidad de las acciones, el cual en su numeral 10 establece que la caducidad relativa a los contratos será de 2 años y que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. Este artículo en sus literales nos muestran desde dónde se contará el término de caducidad dependiendo de la modalidad del contrato. Miremoslo así. Si en los contratos de ejecución instantánea, disculpen, qué pena, me entró una llamada. En los contratos de ejecución instantánea, a partir de cuándo se cumplió, a partir de cuándo o se debió cumplir el contrato. Entonces ahí empezaríamos a contar los 2 años. En los contratos que no requieran liquidación a partir de su terminación por cualquier causa y en los que requieran de liquidación cuando aquella se efectúe de común acuerdo a partir de la firma del acta de liquidación. En los que requieran de liquidación cuando aquella la realizan unilateralmente la administración a partir de la ejecución del acto que la aprueba y de no realizarse la liquidación a partir de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o establecido por la ley. Y si se trata de nulidad absoluta del contrato, a partir de su perfeccionamiento, siempre que la vigencia del primero sea menor de 2 años. De lo contrario, el término será idéntico a la duración del mismo sin que supere los 5 años. Y de ser la nulidad relativa a partir de su perfeccionamiento. Entonces establece el Consejo de Estado que en el caso que nos ocupa, las obligaciones presuntamente incumplidas por los consorcios demandados no se encuentran consignadas en las actas de liquidación, las cuales en ausencia de prueba en contrario puede afirmarse que no fueron suscritas por la administración, sino en los contratos. Entonces, así las cosas, el término de caducidad de la acción de controversia contractual se venció el 5 de agosto de 2008. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto en las fechas,
Entonces los 6 meses se cumplían el 4 de agosto del 2006 y a partir del día siguiente es que empezaban a contarse los 2 años y por lo tanto este se vencía el 5 de agosto del 2008. Y la demanda fue presentada el 13 de noviembre de 2009, siendo este el motivo para que se confirmara el auto del 21 de abril del 2010 proferido por la sección tercera, subsección segunda del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual rechazó la demanda por caducidad. Entonces el tribunal lo que hizo fue confirmar la sentencia de primera instancia. Entonces, básicamente, esa es la sentencia de controversia contractual entre FONADE y los consorcios Cárceles 2005 y Orbe y Consorcio Orbe. Listo, doctora, esa es la exposición de la sentencia. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto. Vale, Julián, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? La exposición realmente fue bastante clara y lo que más me interesaba era que ustedes establecieran las diferencias en los términos de caducidad donde han sentado o que ha presentado algunas interpretaciones, ¿no? Entonces, Luis, adelante. No, doctora, simplemente ni siquiera es sobre el caso porque quedó claramente expuesto por mi compañero. Es a qué se debió la decisión política de que FONADE, o sea, en el Congreso en su momento, de que FONADE se rigiera por derecho privado, por normas civiles y no por contratación administrativa previo a la expedición de la ley 1150. O sea, ¿cuál fue qué razón técnica se tuvo en cuenta para que una entidad pública no se rigiera por ley 80, sino normas de derecho privado? Bueno, Luis, realmente, digamos que darte una explicación en este momento sería hablarte desde la ignorancia, porque ese análisis efectivamente no lo he realizado. No sé si de pronto alguno de sus compañeros lo haya hecho. Eh, Asumo, podrán existir muchas cuestiones, principalmente por el tipo de actividad que realiza, diría, pero pues, digamos, darte una respuesta alrededor del asunto sería de pronto inducirte en error porque es un asunto que no lo he estudiado. No sé si de pronto alguien tenga conocimiento con relación al tema, que le puedan dar la claridad a Luis. Bueno, creo que no, Luis, pero pues digamos como que esas reflexiones merecen la pena, pero como tú bien lo dijiste, pues sirven sobre todo por contexto, diría yo, político y también académico, ¿no? Pero pues que de pronto aquí en torno a la clase por temas de tiempo no me tendré a generar muchas más discusiones, pero seguramente voy a estudiar el tema y demás y apenas tengo una posición te la puedo compartir o la subo ahí, me comprometo a estudiarlo entonces y lo subo ahí en la plataforma. ¿Vale, Luis? Gracias, doctora, muy amable. Vale. Doctora, disculpe, una rápida intervención ahí. De lo que escuché de la exposición, entendíamos que precisamente la catalogaron que aplicaba la ley 80, porque el artículo 2 precisamente de la ley 80 define qué entidades se entienden como entidades estatales y esta entidad encajaba hay una lista ahí larguísima de esas entidades. Entiendo que por eso le aplicaron, o sea, tenían que seguir lo que fija la ley 80 para efectos de la contratación. Bueno, vale la reflexión, Ramiro. ¿Alguna otra pregunta? Si no, podemos, con este tema daríamos por concluido medio de control de controversias contractuales y pasaríamos a hablar de nulidades electorales y repetición. Si no tenemos más preguntas, Jorge, Julián y compañía pueden continuar con la otra sentencia. Con la nulidad electoral, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Freddy Nestroza, me correspondió la sentencia de nulidad electoral. Entonces, esta es del Consejo de Estado, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la sección quinta. El consejero ponente es el doctor Luis Alberto Álvarez Parra, y el actor es el señor Julio César Antonio Rodas Monsalve y otro.
contra el señor Fausto Telles Marín, que en su momento fue el personero municipal de la Dorada Caldas, elegido para el periodo 2020 y 2024. Bueno, entonces el caso es el siguiente. El día 4 de octubre de 2019, el Consejo Municipal de la Dorada Caldas suscribió un contrato con una empresa Fedecal, Creamos Talento, para adelantar el proceso para elección de personero el 10 de enero del 2020. La Procuraduría General de la Nación se ve en la necesidad de suspender el proceso de elección de personero, ya que Fedecal Creamos Talento no tenía experiencia en la selección de personal, y por otra parte no era una entidad de derecho, es una entidad de derecho privado, sino un establecimiento de comercio. El 30 de enero del 2020, en la resolución número 17, se publica la lista de elegibles. Y el 10 de febrero, en resolución número 20, se confirma al señor Fausto Telles Marín como personero municipal de la Dorada Caldas, y en esa misma fecha se suscribe el acta número 3, donde consta su posesión. Se presenta una demanda con base en el artículo 139 presentada por el señor Julio César Antonio Rodas. Entonces presenta la demanda, y por su parte el demandado presenta excepciones a dicha demanda. Igualmente presenta el recurso de apelación en cuanto a la excepción de caducidad de esta demanda. Este entonces es el caso, y ya vamos a pasar entonces al problema jurídico. Entonces identificamos dos problemas jurídicos. El primero es que nos dice los actos definitivos y de trámite se podrá impugnar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, esto por una parte, y el segundo punto, las excepciones de caducidad en esta demanda rechazadas por el juez y dirimidas en el recurso de apelación fueron interpuestas en debida forma. Identificamos esos dos problemas jurídicos. Bueno, entonces en la solución al problema jurídico, en cuanto a los actos administrativos, a diferencia de los definitivos, esto nos expresa el concepto de la voluntad de la administración, sino que constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formulación y de la decisión administrativa que se plasmará en el acto definitivo. Así lo recordó el Consejo de Estado en su sentencia, y al advertir que el hecho que la administración informe la procedencia del recurso de ley contra el acto de trámite no lo convierte en demandable. Según el alto tribunal, aun cuando las entidades incurran en este hierro, eso no significa que se trate de actos que le pongan fin a la actuación administrativa, ¿ya? En cuanto a así las cosas, atendiendo a las reglas del artículo 49 y 50 del contencioso administrativo, estos actos no son susceptibles de control jurisdiccional de acuerdo a la ley. El Consejo recordó que los actos administrativos definitivos concluyen la actuación administrativa, ¿ya? En tanto deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos, ya sea porque crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica en particular, ¿ya? En cambio, los de trámite, por su parte, contienen las decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo. O sea, sin esto, el acto administrativo definitivo no nacería. Pero no concluye la actuación administrativa a menos que la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso. Estoy hablando de los actos administrativos de los actos administrativos ¿qué?
desde trámite. Bueno, en cuanto a la solución al problema jurídico, vemos que las excepciones previas se formularon y decidieron según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, ya que cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado Código, el juzgador las decretará en el auto que cita la audiencia inicial. Y en el curso de estas practicará allí mismo y resolverá las decisiones previas que requieran prueba y estén pendientes de la decisión. El demandado aquí afirmaba que para determinar la caducidad del medio de control de nulidad electoral se debe solicitar la nulidad de los actos administrativos de trámite, ¿ya? Pero entonces aquí lo que se tiene en cuenta, lo que tiene en cuenta la Corte es el acto administrativo definitivo, que es con el cual toma la decisión de devolver el caso al tribunal para que tome la decisión. Bueno, y en cuanto a la caducidad, en este caso nos damos cuenta porque resulta que cuando se interpuso la demanda, entró en vigencia el decreto legislativo 637 del 2020, que amplía el término. En este caso, cuando se colocó la demanda, tenían, después de haberse firmado el acta, haberse levantado el acta, tenían 30 días para comenzar a contar la caducidad, ¿ya? Y esto ocurrió en el tiempo en que comenzamos la pandemia, para el mes de marzo. Entonces los términos se suspendieron. El demandado lo que solicitaba aquí era que ya había caducidad en el término de la demanda, porque el tiempo ya se había vencido, pero contando el tiempo en que se colocó la demanda y el tiempo que hubo suspensión de términos, le quedaban como 2 días. No tengo el tiempo exacto aquí en ese momento, pero eran como 2 días que le quedaban. Entonces la caducidad no se le otorgó. El proceso siguió. Bueno, ¿qué más les digo yo que ustedes? Bueno, aquí en el artículo 164 del CEPACA, el inciso F y el inciso 2, el Consejo se soportó en este artículo para no conceder la nulidad, ya que dice que cuando se pretenda nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de 30 días si la elección se declara en audiencia pública y se contará a partir del día siguiente en el caso de los temas de casos de elección. Y en los casos de nombramiento se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación, efectuada en forma previa, prevista en el inciso primero del artículo 65 de este código. Entonces, en eso se basaba básicamente esta sentencia, doctora. Si hay alguna pregunta por allí, pues. Vale, Freddy, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta, alguna inquietud frente a la sentencia que acaba de exponer su compañero? Bueno,
Esto en efecto ya salimos de lo que serían las controversias contractuales, ya nos adentramos al mundo de las nulidades electorales. En las nulidades electorales también que se debe desvirtuar lo que sería la legalidad del acto administrativo, en este caso el acto administrativo que es susceptible de declaratoria de nulidad es el acto administrativo definitivo, y por eso el Consejo de Estado ha entendido que existen actos administrativos de contenido electoral y actos administrativos electorales. Los de contenido electoral son como por ejemplo el caso en concreto la lista de elegibles, y el acto administrativo electoral, que es el demandable, es el que declara directamente la elección. Entonces, acá el Consejo de Estado hace la precisión y la claridad de exactamente qué se debe demandar, y en virtud de ello genera que ese término de caducidad pues se contabilice una vez ha proferido ese acto administrativo definitivo. Y pues se cuentan, luego de los 30 días, se plantean las hipótesis que sus compañeros plantearon ahora, y con ello, este caso en particular, pues lo conoció en torno a la pandemia, entonces ahí hubo un cómputo de términos de caducidad que se suspendieron en virtud del decreto 564 y también de los diferentes acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Elías, vi que tenía la manita levantada. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Me queda la inquietud frente a ese caso, si procede realmente una nulidad electoral para este tipo de cargos. Tal vez es lo que usted estaba explicando, doctora, pero no lo logro contextualizar muy bien, en el sentido que el personero municipal evidentemente no es un cargo de elección popular, sino es un cargo que tiene una regulación especial, y es el Consejo Municipal a quien le corresponde adelantar todo este proceso de elección y nombramiento del personero. Pero me queda esa inquietud, si para este tipo de nulidades la figura está bien concebida como nulidad electoral. Sí, claro, porque es que las nulidades electorales no solamente son para los funcionarios elegidos por voto popular, sino aquellos elegidos incluso por corporaciones, como es en este caso, que es elegido precisamente por el Consejo, o como por ejemplo en algunas corporaciones autónomas, en las corporaciones autónomas, en algunas universidades también. Toda la nulidad está prevista para la elección que se haga ya sea por voto popular o sea en corporaciones, y en este caso pues sí opera la nulidad electoral frente a este tipo de elecciones. Lo que pasa acá, y la discusión no era en torno a si era procedente el medio de control sí o no, porque la respuesta es sí es procedente, sino era ¿qué demando? Porque ellos estaban pretendiendo que se demandara era el acto que tomó la lista de elegibles y no el acto de electoral, que fue quien declaró la elección. Y partiendo de eso, entonces planteaban la existencia del término de caducidad antes de la elección. Entonces ahí es donde el Consejo de Estado y donde sus compañeros explicaban, pues una cosa es un acto preparatorio, que esos son los actos de contenido electoral, que no son los demandables, sino que son los actos electorales los que se deben demandar, los actos administrativos definitivos, que son los que terminan la actuación administrativa, en últimas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces podemos avanzar con la otra sentencia. Le corresponde a Alejandra, Luis, Henry, Marta, Deriana, también con nulidad electoral tienen ustedes. ¿Están? Sí, doctora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Luego este Estoy grupo compartiendo continúa. pantalla. Sí, ya está empezando. Luego este Sí, grupo entonces continúa Ramiro, Henry, Viviana, Juan Carlos y Felipe, ¿vale? Con las dos que tienen, las dos providencias. Entonces, les doy el uso de la palabra. buenas noches, compañeros. La sentencia que nos tocó analizar la jurisprudencia de la sentencia con número de radicado 27001 23
33-000 del 2019, 47, de acción de nulidad contra el acto de elección de los diputados del departamento de Chocó por causales objetivas. Los integrantes del grupo son los doctores Deliana Batista, Alejandra Mendoza, Marta Jacqueline Orduz, Luis Alberto Vaca López, Santander Restrepo y Henry Chalá. Los hechos. La Registraduría Nacional del Estado Civil, con resolución 14778 del 11 de octubre del 2018, fijó fecha para las elecciones e inició de escrutinio departamentales en los días 27 y 29 de octubre del 2019. Para la Asamblea Departamental del Chocó se presentaron 12 listas, entre ellas la del partido ADA, que es Alianza Democrática Afrocolombiana, con voto preferente, a la que se inscribieron los ciudadanos Yafet Bejarano Sánchez y John Jairo Córdoba Benítez. El candidato John Jairo Córdoba Benítez, quien obtuvo 1.943 votos, mientras que el candidato Yafet Bejarano obtuvo 1.926 votos, para una diferencia de 17 votos, que le otorgó la credencial y expedida el 13 de noviembre del 2019 al ciudadano como diputado a la Asamblea del Chocó para el periodo 2020-2023. El candidato Yafet Bejarano Sánchez, al no estar de acuerdo con el escrutinio y las votaciones y los votos que se obtuvieron en estas, manifiesta que la información consignada en el formulario E24 debió coincidir con el formulario E14. Sin embargo, y sin razón válida, se consignó un total de 15 votos, lo que significa que restaron injustificadamente la cantidad de 61 votos en las zonas al pasar la información en los comicios del escrutinio municipal de Bahía Solano, Mutis, de los formularios E14 y E24, que es de la Asamblea. Esto quiere decir que una vez transcurrido las elecciones y los escrutinios, en los escrutinios no se presentó alguna manifestación o algún escrito por el cual se presenten una anomalía. Pero una vez ya en el escrutinio y entregadole la credencial al candidato ganador, el que le seguía en la lista presentó ya una demanda por la razón de que se sentía aludido y que había una incongruencia en las anotaciones de los formularios E14, E24 y el E26, por lo que la demanda presenta las siguientes pretensiones, señalando que se presenta la demanda en el ejercicio de control de nulidad electoral contra el acta parcial del escrutinio general contenida en el formulario E26 de la Asamblea emitida el 13 de noviembre del 2019 por la Comisión Escrutadora General del Departamento del Chocó, mediante la cual se declaró la elección del señor John Jairo Córdoba Benítez como diputado a la Asamblea Departamental del Chocó para el periodo 2020-2023 por el Partido Alianza Democrática Colombiana. Entonces, esa es en síntesis las pretensiones que solicitaban, me permito enunciarlas. Que se declare la nulidad del acto administrativo de elección contenido en la declaración de elección del acta del escrutinio general del formulario E26. Que se declare la nulidad de la resolución número 11 de noviembre del 13 del 2019,
acto administrativo mediante el cual la Comisión Escrutadora General del Departamento del Chocó rechazó la reclamación por cambio injustificado a nivel de los formularios E14 de Claveros y E24. Decretar la cancelación de la credencial expedida el 13 de noviembre del 2019 al ciudadano John Jairo Córdoba Benítez como diputado a la Asamblea Departamental del Chocó para el periodo 2020-2023. Y se ordene un nuevo escrutinio para la Asamblea en el Departamento del Chocó, municipio de Bahía Solano, Mutis, en cada una de las mesas que presentan cambios injustificados en los datos consignados en los formularios E14 de Claveros y E24. Entonces, las normas que según lo manifestado presentan y que las normas violadas y concepto de violación que presentan en la demanda señaló los artículos 1, 2, 4 y 6 de la Constitución Política, el numeral 3, 11 y 103 del Código Electoral, 103 y 139 y 275, numeral 3 de la Ley 1437 del 2011. La actuación en primera instancia. Por el auto 24 de febrero del 2019, el Tribunal Administrativo de Chocó emitió la demanda y ordenó notificar al demandado y a los demás diputados mediante la publicación de un aviso en los 2 diarios de amplia circulación y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Comisión Escrutadora del Departamento del Chocó, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Público. Entre el 15 y el 22 de julio del 2020 se fijó el traslado de las excepciones y a través de auto del 3 de agosto del 2020, la magistrada sustanciadora resolvió presidir de la audiencia inicial y dispuso correr traslado para alegar de conclusión de conformidad con el numeral 1 del artículo 13 del decreto 806 del 2020. El delegado del Ministerio Público interpuso recurso de reposición contra el auto anterior, el cual fue resuelto mediante lo proveído el 26 de agosto del 2020 en el sentido de rechazarlo por extemporáneo. Mediante auto del 9 de octubre del 2020 se decretó fundado el impedimento manifestado por uno de los magistrados que integran la sala de decisión, de la que correspondió resolver este asunto. Mediante sentencia del 16 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Chocó declaró la nulidad del acto de elección del señor John Jairo Córdoba Benítez como diputado del departamento de Chocó y en consecuencia ordenó la cancelación de la credencial correspondiente y decretó la elección del señor Jafet Bejarano Sánchez. Por lo que procedemos a presentar la tesis y los problemas jurídicos que lo va a presentar la doctora Jacqueline. Le doy paso a la doctora Jacqueline. Buenas noches. Ya escuchando todo el tema de las pretensiones y los hechos que dieron inicio a la demanda, entonces nosotros en el grupo pues pudimos evidenciar las siguientes tesis. La nulidad electoral contra acto de elección de diputados del departamento de Chocó por causas objetivas, o sea, es decir, la nulidad electoral en este caso procede contra actos administrativos de elección de diputados. La otra operó la caducidad del medio de control de nulidad electoral, como quiera que el cómputo correspondiente debía iniciar desde el 10 de noviembre de 2019, fecha en la que el candidato Jafet Bejarano Sánchez presentó una reclamación por indiferencias injustificadas entre los formularios electorales. Estas son las dos tesis que se plantean en la presente sentencia. Siguiente, por favor.
Encontramos también el siguiente problema jurídico. Si para el adecuado control de legalidad del acto de elección demandado por las causales objetivas de anulación debía agotarse el requisito de procedibilidad consistente en agotar la reclamación previa ante la autoridad electoral y en consecuencia analizar el principio de preclusividad de los escrutinios. La segunda es si hay falta de coherencia al mantener la legalidad de la resolución 11 del 13 de noviembre de 2019 al tiempo que se declaró la nulidad del acto de elección. Otra es si se debió ordenar la práctica de un nuevo escrutinio a través de materializar el principio de eficacia del voto, si se debió decretar y practicar la prueba testimonial solicitada en la demanda, consistente en el interrogatorio a quienes fungieron como escrutadores a efectos de establecer la verdad de los hechos. Por último, si el tribunal tuvo en cuenta la contestación de la demanda y los alegatos o por el contrario priorizó el argumento de la demanda. Siguiente, por favor. Entonces, para darle desarrollo al problema jurídico, la sentencia lo planteó de la siguiente forma. En primer lugar, el acto demandado, que en este caso fue el formulario E26-ASA, emitido el 13 de noviembre de 2019 por la Comisión Escrutadora General del Departamento del Chocó, mediante la cual se declaró la elección del señor John Jairo Córdoba Benítez como diputado de la Asamblea Departamental del Chocó para el periodo 2020-2023. Asimismo, se interpusieron unas apelaciones al presente acto en la demanda. Se colocó una apelación, los cuales los motivos de inconformidad se debieron a que si el debido agotamiento del requisito de procedibilidad de reclamación previa y la audiencia de análisis del principio de preclusividad en los escrutinios, la incoherencia de mantener incoluble el acto que resolvió la reclamación y al mismo tiempo declarar la nulidad de la elección. Siguiente, por favor. Entonces vamos a darle desarrollo de la siguiente forma. En primera instancia, a través del auto del 3 de agosto de 2020, se resolvió prescindir de la audiencia inicial y dispuso correr traslado. O sea, en este caso, la togada en primera instancia lo que hizo fue, a través de un acto a través del auto del 3 de agosto de 2020, de la audiencia inicial, porque consideró que no era procedente realizar una práctica de pruebas, toda vez que con el escrito que le habían mandado era suficiente. Segundo, la magistrada sustanciadora consideró que al estar pendiente la realización de la audiencia inicial y en atención a que no era necesario practicar pruebas diferentes de las aportadas, los antecedentes administrativos eran procedentes y por lo tanto corrió traslado para alegar de conclusión. El demandado electo, igualmente, decía la sentencia que el demandado electo guardó silencio frente a esta situación y por ende cobró firmeza a dicho recurso. Igualmente, la parte demandada pudo haber controvertido la decisión, sin embargo, se hizo el traslado para alegar de conclusión. La siguiente, por favor. Ahora, en lo concerniente al agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en someter a examen previo de la autoridad electoral la causal de nulidad de la elección, esto en este caso decía la sentencia que no es exigible a efectos de acceder a la administración de justicia.
teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 237 superior, estableció que para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular, cuando la demanda se fundaba en las causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas antes de la declaratoria de elección. Sin embargo, como en este caso, si bien es cierto, se evidenció unos errores en el E14 con el E24, lo que hicieron fue de colocar colocar como la demanda contra en este caso el afectado inició el proceso porque consideró que le habían sustraído un total de 61 votos, los cuales no se veían reflejados tanto en el E14 como en el E24. Siguiente, por favor. En segundo lugar, se tiene que las causales de reclamación previstas en el Código Electoral, entre ellas el error aritmético, corresponde con las que se debe alegar ante la autoridad electoral durante la etapa de escrutinio. O sea, ya nos están indicando acá como las causales por las cuales se puede iniciar una demanda de nulidad, como para el presente caso. En el contexto de este asunto es preciso destacar la diferencia entre la causal de reclamación por error aritmética prevista taxativamente en el Código Electoral y la causal de nulidad por diferencias injustificadas entre los formularios E14 y E24, respecto de los cuales esta sala se pronunció en el sentido de aclarar la improcedencia de alegar esta última como reclamación durante el escrutinio, por cuanto debe proponerse ante el juez administrativo. Segundo, la causal de reclamación por error aritmética supone un yerro de sumatoria de votos consignados en un formulario electoral. Como se destacó, se trata de una imprecisión en la que puede incurrir un jurado de votación o la respectiva comisión escrutadora al realizar una operación básica como es la suma, verbigracia, la sumatoria de la votación arrojada en un resultado. Igualmente, se debe destacar que este error se presenta en el mismo formulario o acta y no entre estos. Sí, en este caso, el error se presentó en el E24. Asimismo, no es procedente invocar como causal de reclamación las diferencias injustificadas que se puedan presentar entre los formularios E14 y E24, toda vez que, como se precisa con insistencia, esta corresponde a una causal de nulidad electoral que se puede alegar directamente ante el juez contencioso sin que sea obligatorio plantear ante la organización electoral como requisito previo para demandar. Ahora bien, dice, el error aritmético como causal de reclamación se debe exponer ante la autoridad electoral para que ésta tenga la oportunidad de corregir el yerro y el acto que la resuelve en vez de control jurisdiccional. Siguiente, compañero. Siguiente. Ahora pues vamos a hablar el alcance del principio de preclusividad. En el presente caso, la sentencia analizó el principio de preclusividad en los siguientes términos. El procedimiento electoral está enmarcado dentro de etapas claramente delimitadas en el tiempo y ante distancias previamente establecidas, con miras a que las autoridades revisen los resultados de los escrutinios y a que se otorguen estabilidad y certeza en las decisiones adoptadas. Una vez acaecido el término establecido legalmente para el desarrollo de la respectiva actuación, esta se clausura en forma definitiva, de tal suerte que si el interesado no alega o discute la situación irregular advertida entre el término fijado para ello, quedará excluida la posibilidad de hacerlo en forma posterior.
Así, la sala afirma que la preclusión o cierre de las actuaciones administrativas electorales de cada una de las autoridades escrutadoras deben ser vistas según cada caso, a fin de proteger el sistema electoral en pro de la democracia y del respeto a una de las manifestaciones más directas de derecho político, como es el derecho a elegir y de ser elegido. Una vez concluida la jornada electoral, igual dice que el primer escrutinio es llevado a cabo por los jueces, por los jurados de votación, y ante ellos se debe presentar la reclamación, caso que no sucedió en esta sentencia, en este caso. Segundo, en esa medida, en virtud del principio de preclusión de los escrutinios, quien pretenda presentar una reclamación por alguna de las causales previstas en el Código Electoral deberá tener en cuenta el término legal establecido para ese propósito y la autoridad ante la cual se deba formular, so pena de que se precluya la oportunidad para discutir alguna situación o irregularidad que se presente. Entonces, con base en lo expuesto, se debe concluir que cuando se pretende alegar una causal de nulidad del acto de elección, que para el caso es el previsto en el numeral tercero del artículo 275 de la ley 1437 de 2011, la misma puede plantearse directamente ante la autoridad judicial sin que sea obligatorio elevarla ante la autoridad que tiene su cargo el escrutinio. El siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En este caso, igualmente nos decía que si se había demostrado la falsedad del documento, entonces dice la sala o advierte que el demandante sí demostró la falsedad alegada que condujo a la anulación del acto de elección, como quiera que aportó el formulario E14 en su versión claveros de las zonas, puestos y mesas en donde advirtió las irregularidades, así como el E24 ASA con el que el ACO pudo constatar lo plasmado en aquello y este último y el acta general del escrutinio que permite analizar las diferencias entre los formularios entre los formularios que estuvieron o no justificadas. Con fundamento en el análisis de esta provincia, pues el Consejo de Estado, en este caso, confirmó la sentencia de primera instancia. Eso es todo lo que ocurrió en esta sentencia. Muchas gracias. Vale, Marta, a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta frente a este tema de la nulidad electoral? Aquí acabamos de ver, digamos, como dos puntos álgidos. De pronto falta aclarar el tema de la acumulación de pretensiones cuando atendiendo al tipo de causal de nulidad que tengan. Entonces ahí recuerden que cuando se habla de nulidades electorales tenemos unas causales que son objetivas y otras que son subjetivas. Las objetivas hacen referencia, por ejemplo, con temas aritméticos, como la que se plantea ahora, y las subjetivas es, por ejemplo, cuando se ataca los requisitos que tiene la persona para poder aceptar el cargo y cosas así por ese estilo, su inhabilidad o no. Entonces, no se debe o no se puede plantear en principio una acumulación de pretensiones, sino que deben presentarse porque eso lleva a inadmisión de la demanda, a no ser que estemos hablando del mismo acto electoral y lo que se hable allí entonces serían no acumulación de pretensiones, sino acumulación de procesos, que son dos cosas distintas. Entonces esa es como la única precisión de más frente a la nulidad electoral. Pero puntos claves que tengan en cuenta es frente al tema de la caducidad, 1, 2, ¿qué se demanda? Que ya lo hemos venido hablando. Y 3, si existe algún requisito previo, que es lo que acaban de exponer aquí sus compañeros. Si no tenemos pregunta, podemos avanzar con la otra exposición para que alcancemos a hablar lo que sería acciones de repetición. Entonces, adelante.
los expositores. Hola, ¿están? Sí, estamos cuadrando el material. Ok. Es Felipe, Ramiro, Henry, Viviana y Juan Carlos. Así es. Sí, doctora. Ok, Doctora, regáleme un segundo, ya estoy abriendo la presentación, por favor. vale. ¿Puedo ver la presentación? Sí, Sí. listo, Felipe, ahí está. Bueno, en vista del tiempo, vamos a tratar de hacer esto lo más ágil posible. Bueno, aquí estamos hablando de una acción de repetición. El demandante es la alcaldía municipal de La Calera y el demandado es un exalcalde que estuvo en el periodo del 2001 al 2003. Avancemos. Los integrantes no los voy a mencionar para avanzar. Sigamos. Felipe, listo, sigamos. Sigamos. Bueno, respecto a los hechos, ¿de qué se trata la situación aquí? El demandado, como les mencionaba, es el exalcalde de La Calera. La acción de repetición obedece a que él, estando en ejercicio, contrató los servicios de un celador para el colegio departamental del municipio de La Calera únicamente por los meses de enero y febrero. Tener presente estas fechas. Por 2 meses, efectivamente tenía presupuesto, se cumplió con todo, se le pagó al señor. Por su parte, el colegio, más adelante le dijo, en el mes siguiente, ya en marzo, le dijo que hicieron un contrato verbal con el celador y él estuvo desde marzo del 2001 hasta febrero del 2003. O sea, estuvo por un espacio de 2 años, con la particularidad de que el colegio nunca le pagó. Entonces, bueno, el señor se asesoró, consiguió su abogado, presentó una reclamación al municipio para que, pues, reclamando el pago. El municipio sencillamente guardó silencio, configurándose el silencio administrativo negativo. Entonces, aquí se procedió a una demanda de nulidad de restablecimiento del derecho, en la cual el tribunal falló a favor del celador, a favor del demandante, declarando la nulidad del acto administrativo y exigiendo el pago de los dineros que ascendían a la suma de 78 millones. El municipio, por su parte, que dijo, bueno, pues vamos a hacer la acción de repetición contra el exalcalde por no haber atendido en su momento la respuesta al requerimiento de pago. El demandado, pues, el exalcalde, en su defensa, indicó que había falta de pruebas del pago de los 78 millones, que la demanda adolecía de los documentos aportados en la forma legal para las pretensiones, la inexistencia del elemento de dolo o culpa, que es el que juega en estas acciones de repetición. Realmente lo que hay que probar es eso, y que no estaba ahí, y la falta de legitimación de la causa, dado que los elementos probatorios aportados con la demanda no se acreditaba su participación en los hechos que dieran lugar a la condena. Sigamos. Entonces, ahora veamos cuál es el problema jurídico. Felipe, la siguiente página. Bueno, les comento. Entonces, el problema jurídico dice establecer si el demandado obró con dolo o culpa grave en los hechos que dieron lugar a la condena patrimonial por la que se repite. Ese es el problema. Entonces, vamos a ver lo que es la tesis de la primera instancia. Aquí, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probar las excepciones propuestas y negó las pretensiones de la demanda, en este caso las que impuso la alcaldía de La Calera. El tribunal consideró que los documentos allegados no acreditaban una actuación dolosa o gravemente culposa de parte del exalcalde. Indicó que la sentencia de nulidad no hizo referencia, o sea, en la que se declaró a favor, se declaró la nulidad y falló a favor del senador. Nunca se cuestionó la conducta del alcalde. En segundo aspecto, el tribunal indicó que el demandado, el exalcalde, dejó de contestar una petición
la que le formularon el senador en su momento, pero que dicha petición no fue allegada en esta demanda de acción de repetición, ni siquiera allegaron ese documento. O sea, una demanda totalmente mal montada. Bueno, en la apelación que adujo la alcaldía de La Calera, ahí hay un texto ahí que lo transcribí que realmente eso echa abajo la demanda. Ellos mismos colocan: no hubo una existencia de dolo o culpa grave en el actuar del señor Juan de Jesús Castillo. Existió una omisión grave de sus funciones. De ahí ya se cayó esa. Y dice, por el contrario, que incurrió en dolo por el solo hecho de no haberle pagado los sueldos al celador y que por no haberlo contratado a través de un acto administrativo. Este recurso de apelación fue admitido el 18 de julio del 2014. Entonces miremos la segunda instancia. En la segunda instancia, en los alegatos, un segundo. Los alegatos, el municipio dice pues que ahí está el pago, que está soportado y que la responsabilidad estaba acreditada. Son palabras sencillamente, pero no había nada de eso. Pero indica contradictoriamente, textualmente lo indicó él, dice: el fallo es veraz y cierto, o por lo menos no se probó lo contrario de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente público. O sea, le está diciendo que como que la carga de la prueba le correspondiera al juez. No le probaron eso. Él dijo que era una conducta dolosa o gravosa y culposa, pero que el juez nunca le probó lo contrario. Bueno, por su parte el Ministerio Público solicitó efectivamente que confirmara la sentencia, porque realmente en lo que se falló la primera, cuando se condenó al municipio, fue por el no pago de los salarios. Concluyó que si bien la omisión de la respuesta a una petición constituía una falta disciplinaria, la condena proferida contra el municipio de La Calera fue consecuencia del no pago de los salarios y prestaciones de vengados. La parte demandada en esto, en los alegatos, el exalcalde no dijo nada. En las consideraciones de la sala, pues él indica que la acción de repetición es el medio judicial idóneo para estudiar la responsabilidad de los funcionarios o funcionarios por los daños que se causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones. Aquí en los hechos probados, no voy a leer esto, pero solo les digo que los hechos del 1 al 8 menciona todo lo que tuvo con la contratación de los 2 meses, donde efectivamente se le contrató, había un presupuesto, se le pagó y todo bien. Y del 9 al 11, pues es lo relacionado con el fallo de primera instancia, donde dice que realmente pues se falló, se declaró la responsabilidad del municipio y que lo que hizo el tribunal fue ordenar que el municipio pagara haciendo uso del principio de colaboración. Pasemos a la siguiente página, por favor. Entonces, en el análisis de la sala, igualmente, pues ya indica que pues, el artículo 90 superior está dado para estos casos de la acción de repetición y dice que pese a la falta de claridad de los escritos presentados por la alcaldía en la acción de repetición, dice, pues no hizo énfasis en la conducta y afirma que la apelación indica que no hubo una conducta constitutiva de dolo o culpa grave, como él mismo lo menciona en la acción de repetición, afirmando pues que no hubo nada, sino que sencillamente hubo uno como una acción disciplinaria. A juicio de la sala, la alcaldía debe expresar o identificar en la demanda de repetición de manera clara y concreta la causal derivada de la presunción de dolo o culpa. Debe probar debidamente los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos. Así las cosas, la menciona una presunta desviación del poder en el recurso no habilita a la sala a analizar el caso bajo un régimen de presunción. Indica que la actora no invocó la aplicación de ninguna de las presunciones de dolo y culpa grave, que en ese entonces pues lo que estaba vigente era la ley 678 de 2001, y dice que al respecto la sala no se aportó ninguna prueba de conductas del demandado que permitan concluir que su actuación dio lugar a una condena patrimonial en contra del municipio. Entonces considera la sala que un acto ficto negativo del derecho reclamado no constituye el fundamento de la condena impuesta al municipio de La Calera, pues esta se fundó en el hecho demostrado de que existió prestación de un servicio por parte del demandante, lo que imponía la correspondiente remuneración. Y la sala considera entonces
que lo que sí está aprobado son 3 aspectos. Uno, que el beneficiario de la condena había prestado sus servicios a una institución educativa departamental, lo que por sí no revela alguna conducta reprochable del exalcalde. 2, que la sentencia de condena no reprochó ninguna actuación del alcalde y se limitó a verificar la necesidad de pagar unos servicios que habían sido prestados. Y 3, que las evidencias presentadas no daban cuenta de alguna conducta reprochable del alcalde a título de dolo oculto. Entonces, continuemos. Dice, en resumen, dice la sala que le corresponde a la alcaldía acreditar cuál fue la conducta desplegada por el exalcalde demandado y que se le reproche como generadora de la responsabilidad estatal, situación que en la demanda que presentó no hizo. Y que por lo expuesto carece la sala de elementos que le permitan encontrar certeza respecto del accionado, de que el accionado obró en forma dolosa o gravemente culposa y dio lugar a la condena patrimonial en contra de la entidad, por lo que se confirmará la decisión apelada. Por lo tanto, pues la sala falla confirmando la sentencia y mediante la cual negó las pretensiones de la demanda. Entonces, al final, en la última hoja, este es el aporte, el análisis que como grupo 5 hicimos de la sentencia. Felipe, la última hoja, por favor. La de la conclusión nuestra. Ahí. Bueno, estas las conclusiones. No voy a leerlas, sino hacer un resumen rápido para agilizar la presentación. Entonces, pues lo que consideramos es que realmente aquí el hecho de no haber contestado el requerimiento que le hizo el senador a través del abogado no constituía pues una razón para que se reclamara o se hiciera uso de la acción de repetición, porque no se demostró la culpa o el dolo o la culpa grave por parte del exalcalde. El otro aspecto que vimos, pues ya el tribunal falló, dijo, bueno, aquí hay unos hechos que son ciertos e indiscutibles y hay que pagar. Eso no estaba en discusión. ¿Qué hizo? Haciendo uso del principio de colaboración institucional, dijo, bueno, el municipio de La Calera se benefició de los servicios del salador, hay que pagar, y decidió que lo pagaba el municipio. Como tercer aspecto, pues lo que sí es cierto es que la alcaldía incurrió en una falta de disciplina al no atender el requerimiento del demandado, absteniéndose de dar respuesta al mismo, situación que al final del día sería una situación disciplinaria, por un motivo de la sentencia del tribunal que falló a favor del celador. Cuarto, respecto al agotamiento de la conciliación prejudicial, pues vemos que aquí en este momento estaba vigente el artículo 8º de la ley 640, donde decía que estos aspectos laborales, como son los derechos ciertos e indiscutibles, pues no son conciliables, y además porque estamos frente a un hecho administrativo ficto, como es el silencio administrativo, que invita a acudir directamente a lo contencioso. Finalmente, en cuanto, como una lección aprendida de esto, en cuanto a la demanda de repetición, es claro que si se debe probar la culpa grave o el dolo del demandado y que la carga es del demandante, entonces no podemos dejar esto en manos del juez y si no, pues la demanda no tiene éxito. Eso en términos generales, doctora, es la presentación. Vale, Ramiro, gracias. Podemos de una vez avanzar con la otra, por favor. Sí, Henry. Sí, muy buenas noches, doctora y compañeros. Un momento, mientras proyectamos la segunda sentencia. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Listo. Entonces voy iniciando. Les voy a hablar sobre la sentencia que tenemos como actores a la Nación, el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y como demandado Emilio Suárez Caicedo. Este tiene como referencia una acción de repetición. Entonces, por términos de agilidad, pasemos de una vez a los hechos para ponerlos en contexto. El 7 de marzo de 1997, el grupo contraguerrilla, comandado por el teniente Emilio Suárez Caicedo, cumplía la orden de operación número 022, en el cual retuvieron a los señores Manuel Alfredo Lopera Gallego y Norbey Alfonso Arias, quienes fueron torturados, luego aparecieron muertos sin justificación alguna
y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, según las investigaciones penal que realizaron y disciplinarias adelantadas por los hechos. Teniendo en cuenta que mediante 2 acciones de reparación directa demandaron las familias en procesos separados la responsabilidad patrimonial de la nación ante el Ministerio de Defensa al Ejército Nacional. Y en el curso de la primera instancia llegaron a 2 acuerdos conciliatorios aprobados por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el 2002. La entidad pública ordenó el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios y dispuso el pago de 235.239.427 pesos el 27 de febrero y el 18 de marzo de 2004. El demandado fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia a la pena de 40 años de prisión por el delito de homicidio de los señores Manuel Alfonso Lopera Gallego y Norbey Alfonso Arias, y se ocasionaron los daños que sirvieron de fundamento para que la entidad así conciliara, y destituido por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos. El Ejército Nacional presentó demanda por acción de repetición contra el oficial del Ejército, con el fin de que, la cual esta fue admitida por auto del 20 de septiembre de 2006. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 31 de mayo, negó las pretensiones porque la entidad no acreditó el pago efectivo de la obligación impuesta. El representante del Ministerio Público y la entidad demandante apelaron la decisión. Ambos solicitaron revocar la providencia porque en los certificados de pagos emitidos por la Tesorería General de la entidad se demostró que la suma fue pagada. El 24 de noviembre de 2017, el señor Suárez Caicedo solicitó el envío del proceso a la JEP por considerar que podría formar parte del programa. Al momento de dictar sentencia, advierte que el despacho que se trata de una acción, de repetición contra un ex militar a quien se le imputa haber participado en la muerte de 2 personas, en hechos que pueden ser calificados como conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, razón por la cual se ordena la remisión del expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz en atención a lo dispuesto en el artículo 26, transitorio del acto legislativo número 1 del 2017. Continuamos con la siguiente diapositiva. El problema jurídico radica en que los actos cometidos por el demandado, objeto de la condena por homicidio agravado en concurso con secuestro simple, pueden ser calificados como conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Teniendo en cuenta la competencia de la JEP, pues se dice que los actos por los cuales fue condenado por el demandado se identifican con conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta del conflicto armado. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 31 de mayo de 2017, negó las pretensiones porque la entidad no acreditó el pago efectivo de la obligación impuesta. Y el representante del Ministerio Público y la entidad demandante apelaron la decisión. Ambos solicitaron revocar la providencia porque no los no, como ya les había mencionado, no tenían certificados de pago emitidos por la Tesorería General de dicha entidad. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ya en segunda instancia, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sesión tercera, su sesión B, consideró remitir el presente caso a la JEP, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 26, que indica que es la exclusión de la acción de repetición y llamamiento en garantía para miembros de la fuerza pública, en el caso de miembros de la fuerza pública que hayan cometido conductas punibles por causa, con ocasión en relación directa o indirecta con el conflicto armado. No procederá la acción de repetición y el llamamiento en garantía establecido en el artículo 90 de la Constitución Política. En todo caso, deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación no monetaria de las víctimas y garantizar la no repetición. Y se remite por tal motivo el presente asunto a la Jurisdicción Especial de la Paz. Para adoptar la determinación de remitir este proceso, el despacho da aplicación sistemática a las normas del acto legislativo número 1 del 2017,
a partir de las cuales concluye que la Jurisdicción Especial para la Paz conoce de manera preferente de todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves, infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos. Seguimos con la otra diapositiva, compañera. Conforme al proceso, obra copia de la sanción disciplinaria consistente en la destitución del demandado por la privación ilegal de la libertad, malos tratos constitutivos de torturas, posterior homicidio de Manuel Alfredo Lopera y Norbey Alfonso, así como la obstaculación en forma grave de las investigaciones adelantadas. También reposa copia de la sentencia penal dictada el 8 de mayo de 2002 en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, por la que se condenó penalmente al demandado a 40 años de prisión. De esta providencia se concluye que los hechos que dan lugar a la presente repetición corresponden a actuaciones de los miembros de la fuerza pública efectuados en el marco de conflicto armado interno, en particular, actos que han sido conocidos e investigados como falsos positivos, pues no hubo enfrentamiento y se les causó la muerte de manera violenta sin que mediara una causa legal que justificara tal proceder. En consecuencia, como el proceso se funda en hechos que pueden ser calificados como conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, se ordenará la remisión de dicho expediente. El fallo que ordenó el traslado a la JEP fue de enero de 2021. El demandado goza de libertad condicional desde diciembre de 2018 y le fueron canceladas las órdenes de captura. Seguimos con la siguiente diapositiva, ya como un aporte grupal, un análisis que se hizo respecto pues, a cada una de las posturas de la sentencia, podemos concluir que conforme lo que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la sentencia del 31 de mayo de 2017, pues tuvo una equivocación, por cuanto negó las pretensiones considerando que no se había demostrado la realización del pago, requisito obligatorio para proceder a la reposición. Sin embargo, la constancia de los pagos fueron aportadas al proceso, tan es así que hasta el Ministerio Público se hizo parte en la apelación. No obstante lo anterior, consideramos que el fallo debió ser el rechazo de la demanda por el fenómeno de la caducidad, por cuanto los pagos se realizaron en febrero y en marzo, y la demanda fue admitida el 20 de septiembre de 2006, considerando lo establecido en el CEPACA en los siguientes artículos. Como tal, pues ahí pueden observar lo que reza el artículo 164, y pues conforme a ello, consideramos que la demanda debió ser rechazada por operar dicho fenómeno de la caducidad. En este caso, ya que la demanda se presentó después de los 2 años. No obstante, fue admitida en septiembre de 2006, lo que significa que su presentación con una posible subsanación de hierros hubiese tomado unos 2 meses. En síntesis, la misma se debió presentar aproximadamente en el mes de junio de 2006, superando el plazo para su presentación, que sería el 18 de marzo de 2006. Respecto a la tesis jurídica del Consejo de Estado, podemos decir que consideramos que el Consejo se curó en salud y no resolvió el problema jurídico del proceso, sino que le descargó la responsabilidad a la JEP. Lo anterior basado en el contenido del artículo que está ilustrado en las diapositivas, como pueden observar. Y para terminar, entonces resaltamos, teniendo en cuenta que si el proceso de acción de repetición se inició en el año 2006, ¿cómo es que el Tribunal de Antioquia solo falló hasta el 31 de mayo del 2017? O sea, 11 años después de que se emite la sentencia. De manera que todas las demandas y procesos anteriores a esa fecha forzosamente deben continuar su trámite con las disposiciones del Decreto 1 de 1984.
Fluye entonces que frente al tránsito legislativo de este decreto, por la vigencia de la ley 1437 de 2011, se estableció la regla de que el procedimiento anterior, esto es lo previsto en el Código Contencioso Administrativo, rige para todos los procesos anteriores al 2 de julio de 2012. La regla así anunciada se extiende a las disposiciones del decreto 1 de 1984 que remiten a otras normas de procedimiento, verbigracia del Código de Procedimiento Civil. Eso es todo. De pronto, no sé si tienen alguna duda. Vale, Henry, muchas gracias. Muy clara la exposición realmente. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda frente a este tema de la repetición? En una primera sentencia nos expusieron el requisito, que es casi que por el cual todas las demandas de repetición se caen, y es demostrar la culpa grave o dolo. Es una circunstancia que es en ocasiones un poco difícil demostrarla, pero es un requisito para que sea procedente. Y dos, el pago, que ya es la última sentencia que expuso Henry, y el tránsito legislativo frente al decreto 01 y la ley 1437. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud frente a esto? Bueno, entonces si no tenemos preguntas, podemos concluir la clase por el día de hoy. Ahí yo mañana muy seguramente sobre las 5 de la tarde estaré subiendo ya a la plataforma el parcial y enviándoselo a Daira también para que se los pueda a ustedes enviar. De 5 a 6 de la tarde lo van a tener ahí. Tienen 2 horas para que lo reboten en los mismos grupos entonces que han venido trabajando, y pues ya mañana mismo esperen tener la nota, perdón, no, mañana no, el jueves, viernes, en la nota en la plataforma. Les recomiendo a las personas que todavía no han podido solucionar, esas 5 personas que yo le comenté a Daira, para que por favor lo solucionen y pueda subirle las notas. Bueno, entonces cuídense mucho, muchas gracias por todo, espero haber transmitido un poco de información que se haya convertido en conocimiento para ustedes, y pues agradecerles aparte la atención por todo. Es decir, doctora, gracias a usted también. Es decir, ya esta sería nuestra última sesión oficial de este módulo. Sí, señor, esta es la última sesión. Ya mañana ustedes hacen su parcial, lo remiten y ya. Perfecto, bueno, muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Doctora, muy amable por su tiempo. Gracias. Vale, que estén bien, cuídense mucho. Muchas gracias. Chao. Gracias, doctora. Vale. Muchas gracias, doctora. Muy amable por sus conocimientos. Vale, Doctora, cuídense muchísimas mucho. gracias.